Hola, el día de hoy vamos a realizar la práctica número 3. Para tal fin, como siempre, primeramente vamos a identificar cuáles son los objetivos. Después vamos a resolver el cuestionario previo y por último identificaremos en qué consiste cada una de las 4 actividades contempladas en esta ocasión. Muy bien, para tal fin permítame compartir pantalla. Un momento. Listo. Nuestra práctica se llama instrumentación, multímetro digital y osciloscopio de doble trazo. Bien, identifiquemos cuáles son los objetivos. Vuelvo a recargar por si acaso no se vio el cambio. Aquí está. En esta situación tenemos que el objetivo general es conocer y utilizar el multímetro digital y osciloscopio de doble trazo, así como algunos conceptos básicos de metrología para el óptimo empleo de dichos instrumentos. Objetivos específicos. Identificar la forma de medir diferencia de potencial, intensidad de corriente y resistencia eléctricas con el multímetro digital. Las precauciones en su empleo y sus características estáticas. También identificar cómo medir diferencias de potencial, alterna, sinusoidal y continua, con el osciloscopio y las precauciones en su uso para la obtención de diferentes tipos de gráficas. Ahora, obviamente que nosotros esto, en la medida de lo posible, lo haremos mediante simuladores, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a pasar a resolver el cuestionario previo. La pregunta número 1 dice así. Investiga y describe las características estáticas de un instrumento de medición. Estas características son aquellas que se identifican sin que necesariamente se use el instrumento, pero sí observando su carátula o pantalla. Por ejemplo, aquí en la figura de la derecha tenemos lo que es un termómetro analógico, ¿verdad? Ahora, aquí también tenemos dos escalas. La escala del lado izquierdo corresponde a grados Celsius, mientras que la escala del lado derecho es grados Fahrenheit. Entonces, con base en este instrumento vamos a ejemplificar las características estáticas. La primera es el rango. Se dice que el rango es el intervalo de valores que se puede medir con el instrumento. Por ejemplo, el rango del termómetro, viendo la escala de grados Celsius, va de menos 40 a 50 grados Celsius, ¿verdad? Ahora, la resolución. Se dice que la resolución es el intervalo más pequeño que se puede medir con el instrumento. De este modo, la resolución del termómetro es 1 grado Celsius. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, observan donde está el 0, aquí en la escala de grados Celsius, del 0 al 10 en total hay 10 divisiones. Por lo tanto, la mínima escala o el intervalo más pequeño es 1 grado Celsius. Esta es la resolución. Por último, tenemos la legibilidad. Se dice que es la cualidad del instrumento para facilitar las lecturas que se hacen con él. Esta característica depende, por ejemplo, de la nitidez de los números, de las marcas de las divisiones, etc. De este modo, podemos decir que la legibilidad en el termómetro es regular. La legibilidad, a comparación de las otras dos características, es una cualidad meramente cualitativa, vamos a decir. Es decir, aquí no hay algún número, simplemente se puede decir que la legibilidad es buena, regular o mala, ¿verdad? Bien, ahora, pregunta número 2. Investiga en qué consiste un error sistemático y un error aleatorio en una medición. Los errores sistemáticos se originan por la falta de ajuste y de calibración del instrumento, por las condiciones del medio ambiente que lo alteran, así como al objeto a medir. Por ejemplo, hagan de cuenta que si en algún momento necesitamos medir masa, debemos primeramente cerciorarnos de que la balanza inicialmente esté ajustada a 0, porque de no ser esto así, por lo tanto, arrastraremos en todas nuestras mediciones un error.
sistemático. Y este error sistemático, en este caso particular, se debió a que no ajustamos desde un inicio nuestro instrumento, ¿verdad? Ahora, los errores aleatorios o accidentales se originan por las fluctuaciones que hay al medir varias veces algo. De este modo, los valores obtenidos en mediciones sucesivas se dispersan alrededor del valor real de la magnitud medida. Número 3. ¿En qué consiste el error de exactitud en una medición? El error de exactitud es una comparación entre un valor medido de una magnitud y un valor de referencia, que puede ser un valor patrón. El error de exactitud, con el cual denotamos como doble E, se estima mediante la siguiente expresión. Es decir, se expresa como un porcentaje y es igual al valor absoluto del valor patrón menos el valor leído entre el valor patrón por 100. Ahora, el valor patrón, hagan de cuenta que es el valor teórico, mientras que el valor leído es el valor experimental. Es decir, el valor leído es el que nos arroja el instrumento de medición cuando estamos realizando alguna medición, obviamente, ¿verdad? Y bueno, entonces esta expresión denota el error de exactitud, cosa que de hecho vamos a aplicar en esta práctica como quizá también en otras, ¿vale? Ahora bien, también tenemos en colación con la pregunta número 3 lo siguiente. Explica qué se entiende por error de un instrumento de medición y cómo se calcula. La característica del instrumento de medición que permite obtener una lectura lo más cercana posible al valor patrón es llamada exactitud. La exactitud, que se expresa como un porcentaje, se obtiene a partir de la siguiente expresión. Es decir, esta exactitud es igual a 100 menos ¿qué? Menos el error de exactitud. ¿De acuerdo? Entonces, este modelo matemático junto con el previo es muy importante, insisto, porque lo vamos a emplear tanto en esta práctica como en otras. Muy bien. 5. Investiga qué cantidades físicas miden los siguientes instrumentos. A. Multímetro. Bueno, un multímetro básicamente cuantifica intensidad de corriente, ya sea alterna o directa, diferencia de potencial alterna o directa y también resistencia. Ahora, el osciloscopio. Este instrumento permite visualizar señales eléctricas en tiempo real. Directamente mide diferencias de potencial, alterna o y continua. Pero a partir de esto puede medir indirectamente varias magnitudes físicas, como la potencia. El osciloscopio posibilita lo siguiente: determinar directamente el periodo y la diferencia de potencial de una señal. También determinar indirectamente la frecuencia de una señal. También determinar qué parte de la señal es componente directa, eso significa CD, y cuál es componente alterna. Y por último, medir automáticamente valores pico, máximos y mínimos de señal y valor eficaz. Bueno, estos últimos conceptos los vamos a tratar poco al paso. Algunos en esta práctica, otros en prácticas posteriores. 6. Investiga las características de las diferencias de potencial continua, directa y alterna mediante un esquema que muestra dichas cantidades en función del tiempo. También define para la diferencia de potencial alterna los conceptos de amplitud, periodo y frecuencia. Bueno, entonces, tenemos en primer lugar la diferencia de potencial directa o de componente directa. Esto significa CD. La C no significa corriente, significa componente. Aquí CD quiere decir componente directa. Y decimos que esto ocurre cuando cambia su magnitud, pero no su signo en el tiempo. Por ejemplo, en esta primera gráfica, en la parte superior derecha, tenemos la diferencia de potencial V en función del tiempo. Y en el caso de una diferencia de potencial de componente directa, la gráfica respectiva es esta recta.
es esta recta, vamos a decir, con pendiente positiva. ¿Esto qué implica? Que conforme transcurre el tiempo, nosotros vemos claramente que el signo de esta diferencia de potencial siempre es la misma. ¿Por qué? Porque siempre está en el mismo cuadrante de nuestro plano en este caso. Pero además, se observa que conforme transcurre el tiempo, esta diferencia de potencial es claramente creciente, ¿verdad? Ahora, aquí no se lo muestro, pero se lo pregunto. ¿Cómo sería la gráfica correspondiente a una diferencia de potencial de componente continua, es decir, doble C? La diferencia de potencial de componente continua, pues simplemente su gráfica correspondería a una recta, pero esta recta, a comparación de la que aquí le muestro, dicha recta sería completamente paralela con respecto al eje del tiempo. O sea, dicha recta cortaría perpendicularmente al eje Y, donde está la V, y esa recta en cuestión, insisto, sería paralela con respecto al eje del tiempo. Esa sería una señal de diferencia de potencial de componente continua, ¿verdad? Bueno, luego tenemos la diferencia de potencial alterna o de componente alterna, CA. Se dice que es cuando varía su magnitud y signo en el tiempo. La diferencia de potencial se invierte cierto número de veces cada segundo, por ejemplo 60 Hz, que a eso corresponde la frecuencia, ¿verdad? Entonces, para una señal de componente alterna, tenemos esta gráfica. ¿Es una señal de qué tipo? Sinusoidal, ¿verdad? Entonces, esta señal implica que conforme transcurre el tiempo, tanto la polaridad como la magnitud están variando de esta diferencia de potencial, ¿verdad? Es decir, como que de alguna manera se invierte. Y también este tipo de señal lo vamos a identificar en su momento en alguna actividad. Muy bien. Ahora, también tenemos los siguientes parámetros. Es decir, con base en esta gráfica, identifiquemos qué es la amplitud. Se dice que la amplitud en este contexto es el valor máximo de la diferencia de potencial, medido a partir del eje del tiempo. Cabe aclarar que la amplitud también se conoce como valor pico. Por lo tanto, la amplitud se mide, hagan de cuenta así. Vean el eje del tiempo en esta gráfica. Entonces, si nos ubicamos en el eje del tiempo y vamos a decir que hacemos un recorrido hacia cualquiera de los picos, ¿sí? O crestas. Por lo tanto, esta longitud corresponde a la amplitud. Ahora, no importa o no necesariamente, mejor dicho, tiene que ser a partir del eje del tiempo a una cresta. Puede ser también a partir del eje del tiempo hacia un valle, porque la amplitud o el valor pico siempre es una cantidad positiva, ¿de acuerdo? Y bueno, representa el valor máximo de nuestra diferencia de potencial o valor pico. Ahora bien, tenemos el periodo, el cual se denota con una T mayúscula, y es el tiempo en que se completa un ciclo. Ahora, el tiempo en que se completa un ciclo precisamente corresponde al tiempo que le toma recorrer la señal una distancia igual a una longitud de onda, así le llamamos. Pero una longitud de onda, para que tengan idea de a cuánto equivale, pues simplemente es una distancia que va de cresta a cresta o de valle a valle, ¿verdad? Entonces, el periodo es el tiempo en que se completa un ciclo, es decir, cuando la señal recorre una longitud igual a una longitud de onda que, repito, se cuantifica de valle a valle o de cresta a cresta. Y la unidad de medida del periodo, por supuesto que es el segundo. Luego tenemos la frecuencia F minúscula, y es el número de ciclos por cada segundo. Y matemáticamente se define así. Es el recíproco del periodo. De tal manera que la unidad de medida de la frecuencia es 1 sobre segundo. Y a esta unidad se le llama el hertz. Por ejemplo, si un ciclo se completa en 0.2 segundo, es decir, en una quinta parte de segundo,
Entonces la frecuencia corresponde a 5 ciclos por segundo o 5 Hz, ¿de acuerdo? Entonces, la frecuencia, recuerden, simplemente es el número de ciclos en cada segundo, ¿verdad? Bien, ahora, también aquí tenemos algunas observaciones en el uso del multímetro, porque recuerden que el multímetro puede medir diferencia de potencial, también intensidad de corriente y resistencia eléctrica. Por ejemplo, aquí donde está el número 1, se muestra el multímetro en función de amperímetro para medir intensidad de corriente. Entonces, para medir intensidad de corriente, el multímetro debe conectarse en serie con respecto al circuito o elemento. Por ejemplo, aquí en la figura 1 tenemos dos resistores, R1 y R2. A la izquierda tenemos como un par de líneas horizontales paralelas. Estas líneas paralelas representan la fuente de poder. Pero observen que los resistores R1 y R2 están conectados en serie. Por lo tanto, para medir corriente con el multímetro, debemos conectarlo en este circuito, en su función de amperímetro, pero también en serie, en este circuito, para cuantificar la intensidad de corriente. Es decir, como si fuera otro resistor en este caso, ¿verdad? Ahora, abajo, número 2, tenemos el multímetro en función de voltímetro. Entonces, para medir diferencia de potencial, el multímetro debe conectarse en paralelo con el componente del circuito. Ahora bien, por ejemplo, si nosotros queremos medir la diferencia de potencial en las terminales del resistor R2, basta con conectar las terminales del multímetro a las terminales de dicho resistor. Y así ya vamos a medir diferencia de potencial. A esto se le llama conectar en paralelo, ¿vale? Y número 3, en la parte superior derecha, tenemos ahora el multímetro en su función de ómetro para cuantificar aquí lo que es resistencia eléctrica. Entonces, para medir resistencia, las terminales del multímetro deben conectarse directamente con las terminales del elemento resistor. Y muy importante, cuando nosotros medimos resistencia con el multímetro, siempre la fuente de poder debe estar apagada, ¿sí? O en su defecto, retiren el elemento del circuito y conéctalo directamente con el multímetro en su función de ómetro. ¿Por qué razón? Porque si ustedes llegan a medir resistencia eléctrica de un elemento cuando la fuente de poder está encendida, pueden dañar al multímetro. Por esa razón es muy importante que cuando medamos resistencia eléctrica, o bien la fuente de poder tiene que estar apagada, o en su defecto, mejor retiramos al elemento en cuestión y ya medimos sin ningún problema y riesgo lo que es su resistencia, ¿verdad? Muy bien. Bueno, esto fue el cuestionario previo. Ahora, vamos a pasar a las actividades. Para tal fin, compartiré pantalla. A ver, aquí está. Vamos a pasar directamente a lo que es el desarrollo. La actividad 1 se llama voltímetro digital, medición de la diferencia de potencial o voltaje. Comenta con el grupo las precauciones, cuidados necesarios y la forma correcta para el uso del multímetro en la medición de voltaje o diferencia de potencial. Con el empleo del simulador, realiza las mediciones de las diferencias de potencial eléctricas en las terminales de la pila eléctrica. Para este fin, vamos a usar el laboratorio virtual de circuitos que aquí nos proponen, ¿de acuerdo? Y aquí simplemente vamos a medir diferencias de potencial en un circuito que yo les voy a proponer. Bueno, para tal fin, entonces vamos a pasar al simulador. Antes de ello, valdría la pena aquí recordar que para esta actividad se solicita que anoten los resultados o las mediciones y también hagan el dibujo del diagrama eléctrico
que ahorita les voy a proponer en el simulador, ¿verdad? Bueno, entonces dejen comparto ahora lo que es el simulador. Nada más que permítanme un momentito. Bien, entonces aquí va eh, el simulador. Aquí está. Espero que ya lo estén viendo. Se llama aquí de construcción de circuitos CA. Bueno, esto es lo que nos muestra la pantalla, por así decirlo, de este simulador, esta primera página. Para ingresar al simulador en sí, hay que hacer clic en este símbolo de reproducir. Y vean qué es lo que aparece. Bueno, ahorita se supone que se está cargando el simulador. Tenemos tres opciones. Yo les sugiero que para esta actividad vayan a la última que dice aquí laboratorio. Hacemos clic aquí y aparece pues este fondo en color azul y hay varios elementos. Por seguridad, vuelvo a recargar la página. Aquí está, ¿verdad? Bueno, entonces, como pueden ver en el lado izquierdo, en esta columna hay varios elementos. Cable, batería, bombilla, resistencia, etcétera, ¿no? Y en el lado derecho también hay otros elementos. Cabe aclarar que este simulador es diseñado por una universidad de Estados Unidos. Entonces, algunos términos que ellos tradujeron al español están mal dichos, por así comentarlo. Por ejemplo, un término es resistencia. Aquí, por ejemplo, pueden ver, para ellos esto es resistencia, pero para nosotros correctamente se llama resistor. Y la resistencia es que es su cualidad física. También aquí ellos dicen mucho la palabra voltaje. Esa palabra es incorrecta. No se dice voltaje, se dice diferencia de potencial. Por ejemplo, hay gente que debido a su pésima instrucción dice, voy a medir el voltaje, voy a medir el amperaje, voy a medir el gramaje, voy a medir el gausaje. No, por favor, ustedes no hablen así, porque por supuesto que ustedes son personas preparadas o que están en este proceso, ¿verdad? Y por lo tanto, absténgase de hablar de este modo. Entonces, a partir de ahora en adelante, por lo pronto, no se dice voltaje, es diferencia de potencial, ¿de acuerdo? Aunque aquí aparezca así esa palabra horrible. Bueno, miren, para esta actividad vamos a hacer lo siguiente, vamos a armar un circuito muy simple. Por ejemplo, con el ratón o con el cursor de su ratón, vamos a tomar una batería, hacemos clic derecho y arrastramos el elemento. Y aquí tenemos nuestra batería, la cual podemos orientar como nos plazca. Por ejemplo, yo la quiero así. Ahora, si hacemos clic en esta batería, se muestra el valor de ¿qué? De diferencia de potencial, no de voltaje, ¿verdad? Y este valor lo pueden modificar con estas flechitas o bien deslizando directamente con el ratón, oprimiendo el botón derecho, este control, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que yo aquí dejo una diferencia de potencial como estaba inicialmente, 9 volts, ¿verdad? Ahora, también en lugar de decir diferencia de potencial, es correcto decir tensión, tensión eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces aquí la tensión eléctrica es de 9 volts. Bien, ahora vamos a tomar cable, lo arrastramos y lo jalamos, ¿verdad? Así. Y vamos a conectar, voy a tomar un resistor. Aquí está. Luego voy a tomar otro cable y voy a tomar esta bombilla. O bueno, coloquialmente nosotros lo conocemos como foco, ¿verdad? Tomamos más cable y aquí finalmente cierro el circuito con otro cable. Y vean, ahí pues se supone que ya encendió el foco. Pero miren, vamos a cambiar los parámetros en cada elemento. Por ejemplo,
hacemos clic donde está el resistor. Y una vez que aparece este rectángulo en amarillo, podemos modificar la resistencia en él. Aquí se supone que la resistencia es de 10 ohm, pero yo le voy a poner 20 aproximadamente. Ahí está, 20 ohms. Ahora, voy a hacer lo propio con el foco. Aquí en el foco hago clic sobre él y simplemente la resistencia es de 10 ohms, la resistencia interna en el filamento. Lo voy a dejar así, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, recuerden que en el foco la resistencia es 10 ohm y en el resistor es de 20 ohms. Ahora, vamos a medir diferencia de potencial, que es lo que nos pidió esta actividad. Por esa razón, en el lado derecho, donde vienen estos elementos, aparece el voltímetro. Entonces simplemente hacen clic sobre él, lo arrastran y ahora sí vamos a medir diferencia de potencial. Por ejemplo, en este voltímetro hay dos cables, uno en color rojo y otro en color negro. El cable en color negro corresponde a la polaridad negativa o tierra física, mientras que el de color rojo corresponde a la polaridad positiva. Por ejemplo, aquí en la batería la polaridad positiva corresponde a la parte superior donde tenemos la banda en color como amarillo o naranja. Entonces, miren, primeramente voy a medir aquí la diferencia de potencial en las terminales de la batería. Y en efecto son 9 volts, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a medir la diferencia de potencial, pero en las terminales de lo que es el resistor. Entonces, la punta roja va más cerca de la polaridad positiva de la fuente, que es la batería. Y la punta negra pues va en el otro extremo. Y si se fijan aquí, la diferencia de potencial son 6 volts. Bueno, 6.00, ¿verdad? Ahora, aquí también vamos a medir la diferencia de potencial en las terminales de nuestro foquito. Entonces lo vamos a conectar así y tenemos que la diferencia de potencial es de 3 volts, ¿verdad? Bueno, ahora fíjense lo que van a hacer. Sumen las diferencias de potencial medidas tanto en el resistor como en el foquito. ¿Y qué valor nos da? Nos da 9 volts, que en efecto, de acuerdo con el principio de conservación de la energía, dicho valor corresponde a la diferencia de potencial total que suministra, en este caso, la fuente de poder que es nuestra batería. ¿Están de acuerdo? Entonces, aquí lo importante es que para medir diferencia de potencial, recuerden que simplemente conectamos las terminales de nuestro multímetro con las terminales del elemento en consideración. Por ejemplo, aquí volví a conectar el multímetro en su función de voltmetro con las terminales del resistor. Y así se dice que está conectado en paralelo con respecto a este resistor. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso, pues estamos usando un simulador. Y este simulador hace las cosas de manera, digamos, ideal. Pero, por ejemplo, si nosotros medimos de nuevo la diferencia de potencial en la batería, entonces, a ver, conecto de nuevo los cables. Aquí, pues, nos arroja el valor de 9 volts, que ya habíamos visto. Ahora, si nosotros calculamos el porcentaje de exactitud, este valor de exactitud, ¿cuánto nos daría? ¿Cuánto nos daría? Pues simplemente nos daría el 100%, ¿sí o no? O sea, nuestra lectura corresponde al 100% con el valor teórico de la fuente de poder que es la batería, que son los 9 volts. ¿Están de acuerdo? Y el error de exactitud pues nos daría de 0 en este caso. A pesar de ello, yo les pido de favor que en esta actividad también reporten el error
de exactitud y el porcentaje de exactitud, ¿de acuerdo? Cuando medimos la diferencia de potencial en las terminales de la batería. Y bueno, obviamente aquí el valor teórico son 9 volt y el valor medido pues es el mismo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, esta medición, si la hacemos en forma real, pues no necesariamente correspondería a los 9 volt, posiblemente a un valor menor. Y ahí el porcentaje de exactitud pues ya sería diferente al 100%, ¿verdad? Y bien, entonces esto es así de simple lo que hay que hacer en la primera actividad. Es decir, vamos a hacer el diagrama de este circuito. Vamos a explicar, por ejemplo, cómo están conectados estos elementos. Estos elementos están conectados en serie. Y recuerden que aquí yo ajusté para el resistor una resistencia de 20 ohms y para el foco una resistencia de 10 ohms. Ya identificamos que en cada elemento la diferencia de potencial es distinta, pero cuya suma nos da la diferencia de potencial total que nos suministra en este caso la batería, que es la fuente de poder. Y estas diferencias de potencial las pudimos medir gracias al uso del multímetro en su función de voltmetro, el cual debe conectarse en paralelo con respecto a cada elemento para cuantificar la cantidad, pues en este caso deseada, que es la diferencia de potencial. ¿De acuerdo? Muy bien. Y pues así de fácil fue esta actividad. ¿De acuerdo? Bueno, pasemos entonces a la siguiente actividad. Comparto pantalla para observar el manual de prácticas. Número 2. Dice amperímetro digital, medición de corriente eléctrica. Comenta con el grupo las precauciones, cuidados necesarios y la forma correcta para el uso del multímetro en la medición de corriente eléctrica. Con el empleo del simulador, realiza las mediciones de las corrientes eléctricas sugeridas por el profesor. Entonces, vamos a usar el mismo simulador, pero recuerden que en este caso simplemente vamos a medir corriente eléctrica. En especial, hay que identificar cuál es la forma correcta de conectar el amperímetro en nuestro circuito, ¿verdad? Bueno, de manera similar a la actividad pasada, hay que hacer el esquema respectivo del circuito. También, pues, de ser necesario registrar las lecturas de las mediciones y ya saben también las conclusiones, ¿verdad? Bien, para tal fin comparto pantalla viendo nuevamente lo que teníamos. Aquí está. Tenemos el simulador, el mismo. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Aquí como vamos a modificar el circuito, hay que apagarlo, por así decirlo. Siempre que manipulemos al circuito, previamente hay que apagarlo, porque de no hacerlo así, podríamos causarnos daño, ¿verdad? Entonces aquí la forma de apagarlo es ponerle pausa, hagan de cuenta. Aquí abajo tenemos el botón de pausa, ya lo pausé. Y así supongo que ya está apagado. Bueno, en primer lugar voy a retirar el multímetro en su función de voltmetro. Lo voy a regresar, hagan de cuenta, aquí a la caja de instrumentos. Ahora, vamos a conectar el amperímetro en este circuito para medir la corriente eléctrica. Como pueden observar, aquí en este recuadro de la derecha, tenemos amperímetros. Por ejemplo, tenemos este y también tenemos este de acá. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que este mide directamente la corriente en cada punto, por así decirlo, del circuito. Pero yo les sugiero que no lo usen, así que lo vamos a regresar. Vamos a usar mejor este. ¿Por qué razón? Porque este de aquí hay que conectarlo de manera correcta en el circuito para que nos dé una lectura adecuada. Por lo tanto, este amperímetro es el que debemos conectar en serie en el circuito para que nos dé la lectura correcta.
Eso implica que vamos a abrir el circuito. ¿Cómo lo vamos a abrir? Muy fácil. Por ejemplo, aquí hagan clic en este nodo o unión y hagan clic en las tijeras. Y el circuito ya se abrió en este extremo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, eh, vamos a introducir en esta región lo que es el amperímetro. Hagan de cuenta que el amperímetro es el multímetro en esta función. Cerramos el circuito, ponemos play y ahí está. En este caso la corriente es de ¿qué? Es de 0.30 amperes. Ahora, vamos a medir la corriente eléctrica. Hagan de cuenta en este nodo donde está unido el resistor con el foquito. Entonces, como voy a manipular el circuito, ya saben, lo apagamos, ponemos pausa para este fin. Aquí hacemos clic en el nodo, le damos clic en el símbolo de tijeritas y ya se abrió el circuito y simplemente dejen prolongo esto hacia acá atrás para introducir por aquí en medio otro amperímetro del mismo tipo, ¿de acuerdo? Y ahí está. Bueno, cerramos bien el circuito, ponemos play y vean, la corriente también en esta parte del circuito entre el foco y el resistor son 30 amperes. Ahora la pregunta que quizá tengan es esta. ¿Y por qué razón la corriente tanto arriba como abajo nos da igual? Bueno, se debe a que en este caso el circuito está conectado en serie. Es decir, para fines prácticos, este circuito consiste nada más de dos resistores conectados en serie. Uno de estos resistores, por supuesto que es el foquito. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos resistores conectados en serie, la corriente en cada uno es igual. De ahí que aparezca la misma cantidad de intensidad de corriente. Por supuesto que más adelante, pero en otra práctica, vamos a tratar con circuitos más complejos. Y ahí van a ver que la corriente es diferente dependiendo en qué parte del circuito la miden, ¿vale? Pero bueno, eso es más adelante. Por lo tanto, esta actividad, para ya cerrarla, simplemente usamos el mismo circuito que la actividad previa, nada más que aquí conectamos dos amperímetros. De este modo, hemos identificado que en efecto eh, el amperímetro debe conectarse en serie con respecto al circuito o al elemento en cuestión para que nos dé una lectura adecuada. ¿De acuerdo? Así como están conectados estos dos amperímetros, se dice que están conectados en serie, como si fuera otro resistor en serie de los que tenemos aquí. ¿Sí? Y bueno, eso sería lo importante por ahora. Y bien, con esto cerramos la actividad número 2. Bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente actividad. Comparto pantalla. Actividad 3. Señal de componente alterna. Con el empleo del simulador, realiza las mediciones sugeridas por el profesor de acuerdo con la actividad que él te indique. Realiza la medición del periodo de esta señal y con base en este valor determina su frecuencia. De igual manera, mide su amplitud y con base en esta obtiene el valor eficaz. Bueno, entonces aquí ya vamos a tratar con una señal de componente alterna. Para este fin, vamos a usar este simulador que se llama osciloscopio virtual. ¿De acuerdo? Ahora, aquí ¿qué se solicita? Que dibujen la señal o señales observadas en el simulador, incluyendo las mediciones correspondientes, es decir, los cálculos que vamos a realizar para que de ahí se desprendan sus conclusiones, ¿verdad? Bueno, comparto pantalla, pero ahora visualizando el simulador en cuestión. Permítame tantito. Aquí está. Es este. Pero bueno, por seguridad, mejor vuelvo a recargar.
Listo. Bueno, este es el simulador y se supone que en él se muestra lo que es la parte frontal de un osciloscopio. Por ejemplo, en el lado izquierdo, este fondo en color turquesa representa la pantalla de observación de la señal, mientras que en el lado derecho tenemos algunos controles, así como viene en el osciloscopio real, ¿verdad? Por ejemplo, abajo, o mejor dicho, en la tercera fila, aquí donde dice voltage, así en inglés, tenemos dos canales, el canal 1 y el canal 2. Entonces aquí dice voltage dip. Simplemente este botón nos ayuda a variar la diferencia de potencial en la señal. Y también tenemos este último botón hasta la derecha, que se llama time dip, el cual nos ayuda a modificar, por así decirlo, el tiempo de la señal. Esto ahorita va a quedar más claro cuando ya veamos la señal en sí. Bueno, por ejemplo, aquí debajo de la pantalla en color turquesa, en el canal 1 aparece el voltage dip de 20 volt. Así lo vamos a dejar por el momento. No hay ningún problema. Ahora, ¿cómo funciona este simulador? Es muy sencillo. Paso número 1, vamos a activarlo o encenderlo. Nos ubicamos aquí donde está el botón de Power y hacemos clic. Y ahí está. Fíjense, cuando nosotros hacemos clic, se activa esta cuadrícula en la pantalla. A ver, ahorita lo apago. Cuando está apagado, no aparece la cuadrícula en la pantalla. Cuando lo enciendo, ya aquí está la cuadrícula, ¿verdad? Ahora, una vez hecho esto, el paso número 2 es hacer clic en el botón que aparece a la derecha de Power, que es Autoset. Hacemos clic en Autoset y, bueno, ahorita no aparece nada, pero previamente hay que encender lo que es el canal 1. Vayan hasta abajo, donde dice canal 1, CH1, ahorita está en off. Ubíquese donde está el off con su cursor del ratón y póngale en on y aparece esta señal. Pero esta señal solamente aparece una vez que active el autoset. ¿De acuerdo? Miren, lo vuelvo a repetir por si no quedó claro. Hagan de cuenta que lo apago. Paso número 1, activamos la fuente de poder, la encendemos. Power. Paso número 2, abajo donde está el canal 1 nada más, ubíquense donde dice off y hagan clic derecho con su ratón y aparece esta señal, ¿verdad? Paso número 3, vayan arriba a la derecha del botón de Power, donde dice Autoset, y hagan clic derecho. Y ya, tienen esta señal sinusoidal, ¿verdad? Así de fácil. Ahora, en este caso, yo voy a modificar, por ejemplo, lo que es el tiempo en esta señal. Para este fin, voy a ubicarme en el botón que dice Time Dip, en este, casi abajo, en el lado derecho. Y vamos a hacer clic, por ejemplo, ahorita se muestra, si observan abajo de la pantalla, el Time Dip está en 0.2 milisegundo. Vamos a modificarlo hasta que la señal se vea un poco más ancha. Por ejemplo, me ubico aquí en Time Dip, en este botón de la derecha, hago un clic y fíjense, conforme hacemos clic, la señal se ensancha. Aquí ya está bien. Aquí tenemos, si se fijan abajo de la pantalla turquesa, el time dip es 50 microsegundos. Así está bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Ahora, también pueden modificar lo que es, por así decirlo, eh, el voltage dip, pero no es necesario, con 20 volt es suficiente. Nada más que yo aquí lo hago para que vean que precisamente al modificar el voltage dip, pues la señal crece, o sea, la pantalla crece. Pero yo les sugiero que mejor lo dejemos así inicialmente.
con los 20 volts. ¿De acuerdo? Bueno, ahora bien, vamos a identificar paso número 1 con base en esta señal sinusoidal que da cuenta de una componente alterna. Vamos a identificar la amplitud de la señal. Recuerden que la amplitud de la señal es el valor pico, que se cuantifica a partir del eje del tiempo. El eje del tiempo, hagan de cuenta que aquí es el eje X, el eje horizontal. Por lo tanto, ubíquense en el eje del tiempo, debajo de una cresta, ¿verdad? Y cuenten el número de cuadros que hay precisamente desde el eje del tiempo hacia una cresta. Entonces, vean aquí la flechita de mi ratón. Aquí estoy en el eje del tiempo y hacia una cresta solo hay un cuadro. Pero del mismo modo, si yo me ubico en el origen de este sistema de referencia, por ejemplo aquí, hacia un valle, también tenemos un solo cuadro. ¿Esto qué implica? Que de acuerdo con el voltage dip en el canal 1, cada cuadro equivale a 20 volts. Por lo tanto, como hay solo un cuadro entre el eje del tiempo hacia una cresta o bien hacia un valle, por lo tanto el valor pico corresponde a 20 volts. ¿De acuerdo? Miren, para que esto quizá quede un poco más claro, voy a modificar el voltage dip en el canal 1. Por ejemplo, así. Ahí está. Vean, el voltage dip en el canal 1 debajo de la pantalla, vean aquí, ya no es 20, sino 10 volt. ¿Esto qué significa? Que cada cuadrito hacia arriba, ¿verdad? Por así decirlo, o hacia abajo, son 10 volt. Ahora, vean, si nosotros dejamos así, por ejemplo, la señal con el voltage dip en el canal 1 con 10 volt, es la misma historia, pero el mismo resultado también. ¿Por qué? Porque cuantifiquen el número de cuadros que tenemos a partir del eje del tiempo. Hagan de cuenta, a partir de aquí donde está la flecha de mi ratón, hacia una cresta, por ejemplo, hacia arriba, ¿cuántos cuadros hay? Hay 2. O bien, ubíquense en el eje del tiempo, por ejemplo, aquí en el origen del sistema de referencia, hacia el valle. ¿Cuántos cuadros hay en total? Hay 2. Es decir, a partir del eje del tiempo hacia una cresta o bien hacia un valle, solamente tenemos 2 cuadros. Pero ahora cada cuadro son 10 volts. Si no me crean, vean el voltage dip en el channel 1, en el canal 1. ¿Esto qué implica? Que aún así, el valor pico es ¿cuánto? Pues 20 volts. Aún así, repito, el valor pico de diferencia de potencial es 20 volts, ¿verdad? Ahora, con base en este valor pico de 20 volts, vamos a cuantificar el valor eficaz, que también se conoce como el valor RMS. Cabe aclarar que esta definición de valor eficaz o valor RMS lo van a ver en su curso teórico, pero más adelante. Para este fin, yo solamente les voy a hablar del modelo matemático que da cuenta de ello. Y también de manera muy somera, les voy a explicar qué significa el valor eficaz o el valor RMS. ¿De acuerdo? Para tal fin, dejen comparto pantalla. Ahora vamos a ver esta hoja en Word. Aquí está. Para mayor seguridad, permítame recargarla. Ahí está. Ahora, el valor RMS, que viene del inglés root mean square, hagan de cuenta que es el valor cuadrático medio, algo así. También se conoce como valor eficaz, ¿sí? ¿Y cómo se define? Es muy fácil. Simplemente es igual al valor pico entre raíz de 2. Así se define matemáticamente. Por lo tanto, si nuestro valor pico ya vimos que son 20 volts, entonces estos 20 volts lo dividimos entre raíz de 2 y ¿qué nos da? Nos da 14.14 volts
CA, es decir, volts de componente alterna. ¿Por qué? Porque aquí estamos tratando en este caso con una señal de componente alterna. De ahí que lo denotemos en la unidad de medida. Ahora, ¿cuál es el sentido, por así decirlo, físico del valor RMS o del valor eficaz? Bueno, la ventaja del valor eficaz o RMS es que lo podemos tratar como una cantidad constante, a pesar de que nuestra señal sea variable, es decir, de componente alterna. La ventaja de ello es que nosotros podemos hacer cálculos con este valor para nuestros fines, como si fuera una cantidad constante, que de hecho lo es, ¿verdad? Ahora, observen el resultado. Este valor RMS o valor eficaz resultó ser de 14.14 volts de componente alterna. Y estarán de acuerdo conmigo que este valor es menor que el valor pico de 20 volts. Ahora bien, ¿esto qué significa? Que en efecto, el valor eficaz es siempre ligeramente menor que el valor pico. ¿De acuerdo? Pero bueno, insisto, esto en su momento lo van a ver en su curso teórico y también vamos a trabajar con el valor eficaz más adelante, pero en otra práctica. Pero bien, entonces también reporten este cálculo junto con el resultado, obviamente, en su informe. Bueno, vamos a regresar al simulador. Aquí está. Todavía estamos en la actividad número 3, ¿vale? Ahora, vamos a cuantificar lo que es el periodo de la señal. Ahora, en este caso el periodo se cuantifica de la siguiente manera. Vamos a contar cuadros, pero hacia la horizontal, es decir, sobre el eje del tiempo, sobre el eje X, ¿verdad? Vamos a partir de una cresta y vamos a contar el número de cuadros que hay hasta la otra cresta. Por ejemplo, vean la cresta que tenemos aquí en el segundo cuadrante de este plano cartesiano en la pantalla, es decir, la cresta de la izquierda. Esta cresta hacia abajo, pues hagan de cuenta que partimos de este punto, de su centro. Cuenten cuántos cuadros hay sobre la horizontal, es decir, sobre el eje del tiempo, entre cresta y cresta. Hay, bueno, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Y creo que arriba el conteo se hace más fácil. ¿Por qué? Porque si se fijan en esta cresta a la izquierda, coincide con esta esquina del cuadro de arriba, ¿verdad? Entonces contemos cuántos cuadros hay de cresta a cresta. A ver, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Son 4 cuadros. Ahora, en este caso, ¿qué significa? Quiero que vean abajo el time dip, debajo de lo que es la pantalla. Aquí el time dip nos muestra 50 microsegundos. ¿Esto qué implica? Que cada cuadrito contado sobre la horizontal representa en tiempo 50 microsegundos. Por lo tanto, pongan en su calculadora lo siguiente. A ver, saquen su calculadora y pongan 50 microsegundos, es decir, 50 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Recuerden que aquí el prefijo micro equivale a por 10 a la menos 6. Y lo vamos a multiplicar por el número de cuadros, de cresta a cresta, que en este caso son 4. Entonces es 50 por 10 a la menos 6 y eso multiplicado por 4. ¿De acuerdo? ¿Y qué les dio? Les dio 200 microsegundos, es decir, 200 por 10 a la menos 6. Entonces, escúchenme bien, por favor. Ese resultado de 200 microsegundos equivale a el periodo de la señal. ¿De acuerdo? Eso es el periodo de la señal. Ahora, a partir del periodo de la señal, vamos a calcular lo que es la frecuencia. Y recuerden que la frecuencia es el recíproco del periodo. Por lo tanto, en su calculadora, calculen el recíproco
de 200 microsegundos. ¿Y cuánto les da? Bueno, según yo, da 5000, ¿de acuerdo? ¿Y qué unidad de medida corresponde? La unidad de medida es Hertz. ¿Esto qué implica? Que la frecuencia, en este caso, son 5000 Hertz o en su defecto, 5 kilohertz. ¿De acuerdo? Entonces, vean, estos cálculos también tienen que reportarlos en esta parte del reporte, que es la actividad número 3. Ya calculamos lo que es el periodo y también lo que fue la frecuencia. El periodo identificamos que equivale a 200 microsegundos, mientras que la frecuencia son 5000 Hz o 5 kilohertz, ¿de acuerdo? La frecuencia, les recuerdo, equivale al recíproco de lo que es el periodo, ¿vale? Y bueno, así de fácil, así de sencillo, ya cubrimos la actividad número 3, ¿de acuerdo? Por supuesto que yo les sugiero que en dicha actividad hagan lo que es el esquema de esta señal sinusoidal que nos muestra la pantalla. Recuerden que también es válido, si lo desean, incluir capturas de pantalla, pero independientemente de que pongan capturas de pantalla o hagan diagramas a mano, aún así siempre deben explicar lo que están plasmando en dicha representación. Del mismo modo, deben poner las mediciones, los cálculos, etcétera, lo que se pida de acuerdo con las instrucciones del manual, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos a identificar en qué consiste la última actividad. Comparto pantalla viendo el manual. Bueno, dice actividad número 4. Multímetro. Observa el siguiente video. Determina las características del instrumento de medición, así como las consideraciones que se deben de tomar al realizar las mediciones. Y en este caso solo vamos a trabajar con el multímetro digital. Aquí se solicita lo siguiente. Dibuje la conexión del multímetro para medir diferencia de potencial, corriente y resistencia, ¿vale? Bueno, para tal fin, aquí se va a emplear lo que es un video. Por este motivo comparto pantalla para ver en qué consiste el video. Aquí está. A ver, entonces voy a reproducirlo y lo voy a pausar poco al paso para su explicación. ¿De acuerdo? Y ¿saben qué? Para mayor seguridad, permítanme recargar. Listo. Se supone que ya lo estamos viendo. Lo reproduzco y lo pauso para su explicación. Bueno, aquí primeramente, con el multímetro, se mostrará los ajustes que se deben hacer en este para medir resistencia eléctrica. A ver, vean. Aquí, lo importante del multímetro es que tenemos una perilla central. Esta perilla nos permite seleccionar la función en cuestión. Por ejemplo, si nosotros queremos medir con él resistencia, es decir, que el multímetro esté en función de ómetro, hay que ubicar lo que es la perilla en especial, esta como circulito en color blanco, ¿verdad? En el símbolo de ohm. En este símbolo quiere decir que se va a medir resistencia eléctrica, cuya unidad de medida será el ohm. Ahora vean abajo los cables, la posición de los cables. El cable negro siempre va a estar conectado en la terminal COM. Recuerden que el cable negro representa aquí la tierra física o bien la polaridad negativa. Y el cable rojo va a estar conectado en esta entrada, la de la derecha, donde arriba viene el símbolo de ohm. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los ajustes, tanto de cables como de función, que debe hacerse en el multímetro cuando medimos resistencia eléctrica, ¿vale? Prosigamos. Aquí solamente se muestra cómo se ajusta el multímetro. Por ejemplo, aquí
se muestra el ajuste respectivo en el instrumento cuando se va a medir intensidad de corriente. Nada más que ven lo siguiente. Abajo creo que adviertan la posición de los cables. El cable negro siempre va a estar en COM, independientemente de lo que midamos. El único que va a variar de posición es el cable rojo. En este caso, como vamos a medir corriente, el cable rojo tiene que estar en la terminal de la izquierda, donde viene la A, que es la unidad de medida de la corriente eléctrica, que es el ampere. ¿De acuerdo? Ahora, ven la perilla selectora. En este caso, la opción está en la A, pero si se fijan arriba de la A, hay una tilde, ¿verdad? Que es como esta pequeña olita. ¿Esto qué representa? Que vamos aquí a cuantificar con el instrumento en su función de amperímetro intensidad de corriente, pero de componente ¿qué? De componente alterna. Si no me creen, vean la carátula del instrumento. En el lado derecho de la carátula aparece arriba una A, que da cuenta que vamos a cuantificar intensidad de corriente en ampere. Y abajo dice AC, es decir, vamos a medir corriente, pero de componente alterna. ¿De acuerdo? Así de fácil. Ahora miren, aquí la persona modificó la función. Si se fijan, los cables están en la misma posición, pero aquí solamente cambió la función. Ahora, ¿este cambio qué implica? Que vamos a medir intensidad de corriente, pero de componente ¿qué? De componente directa. Vean aquí la carátula en el lado derecho. En lugar de aparecer AC, ahora aparece DC. Entonces, vamos a medir, insisto, intensidad de corriente, pero de componente directa. Y la perilla selectora está en esta A y arriba viene una barra continua o también viene lo que es, por así decirlo, una barra intermitente, ¿verdad? Esto implica que es corriente de componente directa. Prosigamos. Ahora vamos a ver cómo se tiene que ajustar el multímetro para medir diferencia de potencial. A ver, aquí lo pauso. Paso número 1. Identifiquen la posición del cable rojo abajo. En este caso, como vamos a medir diferencia de potencial, quiero que vean que este cable rojo ahora está en la entrada del lado derecho, donde arriba viene la V. ¿Por qué? Porque vamos a medir diferencia de potencial, ¿verdad? Ahora aquí la persona puso la perilla en esta posición donde está la V con la tilde. Y si hay una tilde, implica que es una señal de ¿qué? De componente alterna. Tanto así que si no me creen, vean la carátula en el lado derecho. Arriba viene la V. Vamos a medir diferencia de potencial cuya unidad de medida es el volt, pero en componente alterna, AC. ¿Vale? Prosigamos. Bueno, aquí simplemente la persona modificó la función. Es decir, vamos a seguir midiendo diferencia de potencial, pero en este caso será de componente ¿qué? De componente directa. ¿De acuerdo? Muy bien. Y listo. Esto fue el video. Bueno, lo vuelvo a reproducir, pero le quito el sonido para hacer algunos comentarios generales para cerrar ya esta actividad y por lo tanto la práctica. Es muy importante que siempre que nosotros usemos el multímetro, nos preguntemos, a ver, ¿para qué lo voy a necesitar? ¿Qué voy a medir? Si van a medir diferencia de potencial, si van a medir resistencia o corriente eléctrica. Ahora, una vez que ya tengan definido qué es lo que van a medir, siempre deben hacer bien el ajuste en el multímetro, tanto de cables como de función. ¿Por qué razón? Porque si por alguna razón hacen mal
la configuración en el multímetro, ya sea de función o de cables, pueden dañar el instrumento cuando hagan una cierta medición, ¿de acuerdo? De ahí la importancia de que siempre, siempre, paso número 1, se pregunten qué van a medir. Paso número 2, hagan el ajuste correcto en el multímetro, tanto de cables como de función. Y estas modificaciones siempre se hace con el multímetro aislado. Es decir, el multímetro no tiene que estar conectado en el circuito, ¿vale? Es decir, primero modificamos las funciones en el multímetro y ya después, ahora sí, lo usamos en el circuito, ya sea para medir diferencia de potencial, resistencia o corriente, ¿verdad? En especial recuerden que cuando medimos resistencia con el multímetro, la fuente de poder debe estar apagada, ¿verdad? Y bueno, entonces miren, hasta aquí ya finalizó lo que es la práctica de hoy. Por lo tanto, les sugiero que ustedes en su momento, pues de nuevo usen estos simuladores para que se familiaricen con ellos, ¿de acuerdo? Bueno, eh, por mi parte ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho su atención y nos veremos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.